Paz amado, damos gracias al Señor por poder estar en conexión nuevamente con todos ustedes. Agradecido al Señor de poder estar transmitiendo a través de la página de Facebook, La Última Trompeta Filial Burguer del Pino. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a las hermanas de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, ahí en el barrio El Tambo, en Casanova. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Así que damos gracias al Señor, hermano. También le recordamos los días y los programas de radio. El pastor está los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana y nosotros los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. También le recordamos que tenemos reuniones aquí en la localidad de Virrey del Pino. Así que si usted quiere visitarnos lo puede hacer comunicándose al 15 54 13 09 99. Así le pasamos la dirección, que es en la calle de Pillado 6052 en el kilómetro 43, hermano. Gracias le damos al Señor por todo esto, hermano. Gracias hemos podido anunciar las reuniones, los días de programa. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Que el Señor los bendiga, los acompañe en este día. Y bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Una mañana un poco húmeda, muy feo el tiempo, pero bueno, gracias al Señor que el Señor nos guarda en salud, hermano. Así que agradecidos al Señor por eso. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por poder estar compartiendo la palabra, Señor, junto con los hermanos. Te rogamos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú nos puedas asistir por medio de tu Espíritu Santo y de tu gracia, Señor, para poder, Señor, compartir la palabra junto con los hermanos, Señor. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Antes de ir a la palabra, le voy a dar a mi esposa para que nos salude en esta mañana. Así que, amén. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día de vida. Gracias al Señor por la reunión que tuvimos ayer. Amén. Por nuestros hermanos, que el Señor esté bendiciendo. Amén. Y que esta palabra sea de mucha bendición para todos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, hermano. Gracias le damos al Señor. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, ¿no? los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese, hermosa la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es eficaz. Y entonces, qué maravilloso esto, ¿no? De que dice que la palabra de Dios es viva. Quiere decir que la palabra no solamente que produce vida, sino que es viva. Es viva, dice. Por eso produce vida. ¿Por qué? Porque es el alimento que la nueva vida que está en nosotros necesita para crecer, desarrollarse y darse a conocer. Fíjese, por eso dice Pedro, recibí como niño recién nacido, dice, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, dice. Fíjese, y entonces dice, la palabra de Dios es viva, dice. ¿No? Cuando Moisés recibió la ley, dice que la recibió en tablas de piedra, y era un ministerio de muerte. No había vida en las tablas, sino condenación, solamente había condenación. Pero ahora la palabra dice está viva, y no solamente que está viva, sino que produce vida. ¿Cuándo produce vida? Cuando la recibimos. Cuando la recibimos, la aceptamos y dejamos que la palabra produzca en nosotros, entonces produce vida. ¿Qué vida produce? Y produce a Dios mismo como vida dentro de nosotros. Produce el carácter de Dios, ¿no? Produce la manifestación de ese carácter para que el mundo lo pueda conocer. Produce la transformación de mente, ¿no? Produce la transformación del sentimiento, de los pensamientos, de las intenciones. Porque fíjese que después dice la palabra ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese,
La palabra es comparada con una espada, como dice ahí en Efesios capítulo 6, creo que versículo 18, por ahí, ¿no? Que tenemos la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios, dice, fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vio? La espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra como una espada, ¿para qué? Para llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso dice que la espada del Espíritu, la espada de dos filos, dice, que penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Vio? Y ahí la palabra griega es merismo. ¿Vio? Que merismo significa que parte con el fin ¿de qué? De conocer lo que está dentro de nosotros. ¿No? De conocer lo que está dentro de nosotros. Entonces la palabra entra y penetra, dice, hasta partir el alma, dice. ¿Vio? El espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero no solamente que la palabra parte para conocer, sino que después cuando sale vuelve a unir. ¿Vio? Por eso qué maravillosa la palabra del Señor cuando el Señor dice que Él abre la herida y Él la cierra. ¿Vio? Él abre la herida. ¿Y cómo la abre? Por medio de la palabra. Ese es el cuchillo o la espada, que en este caso que el Señor usa para circuncidar. ¿Qué es lo que es circuncidado en este tiempo? Nuestro corazón. ¿Vio? Nuestro corazón es circuncidado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, dice. El espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. ¿Vio? Discierne. Puede conocer. ¿Qué es lo que puede conocer? La palabra puede conocer. Dios, por medio de la palabra, puede conocer lo que hay en nuestro interior. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Veo que dice en el libro de Apocalipsis que el Señor es el testigo fiel y verdadero. No hay nada oculto frente a su presencia. Y si está oculto, la palabra lo saca a la luz. Si está oculto, la palabra lo saca a la luz, para que el Señor conozca, pero también para que nosotros conozcamos lo que hay dentro de nosotros. Si es algo que va en contra de la voluntad de Dios, Dios lo saca a la luz para que nos despojemos. Y si es algo producido por la palabra de Dios, Dios lo saca a la luz para que se manifieste. Fíjese qué maravilloso. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, no dice que alguna, ¿vio? Todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es aquel que tenemos que dar cuenta? El Señor. El Señor, porque dice ahí en 2 Corintios 5:10, creo que no, en 1 Corintios 5:10, en donde dice que vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo, dice. Creo que es 1 Corintios. Y todavía no entramos en el tema que vamos a tocar hoy. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Segunda. Sí, amor. 2 Corintios 5:10, porque es necesario. Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vio? Mientras que recibamos lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Pero ¿quién es el que está sacando a la luz? ¿O qué es lo que está sacando a la luz todo lo que está en nuestro interior? ¿Vio? Para que después cuando vayamos delante del tribunal de Cristo no tengamos excusa. Y la palabra saca la luz. Por eso dice que en el Salmo 118, 119 creo que, dice la palabra del Señor, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, dice. ¿No? Ella alumbra en el lugar oscuro, oscuro para nuestro entendimiento. ¿No? Pero la palabra entra y divide y parte y muestra y alumbra ahí. ¿No? Alumbra ahí para que podamos conocer lo que hay en nuestro interior. ¿No? Y si hay algo malo, entre comillas, tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos. Y gloria a Dios que tenemos donde despojarnos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sabemos cómo hacerlo. Fíjese, y sabemos cómo hacerlo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y cómo hacemos para despojarnos? Llevándolo a la cruz. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero volviendo ahí a la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y queríamos detenernos hoy con esta palabra, ¿no? La palabra eficaz. Y la palabra eficaz significa que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determinó. Fíjese. Cumple, dice, los propósitos invariables de Dios. Dice, cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza. No solamente que los cumple, los alcanza. ¿Vio? A eso es eficaz. Y hoy hablábamos con mi esposa y yo le digo, ¿cómo sé que, por ejemplo, bueno, hoy ustedes me ven un poquito barbudo, ahora me doy cuenta, y yo digo, ¿cómo sé que, por ejemplo, una maquinita de afeitar es eficaz? Y bueno, yo me afeito y no tiene que quedar ni siquiera la sombra de la barba. Esa maquinita es eficaz. Entonces yo puedo decirle a una persona, no, use esta maquinita, porque la verdad que es una máquina que lo afeite y lo deja bien. Le da una buena presencia. Es eficaz. Y entonces dice, la palabra de Dios es viva, dice, pero también es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Y tenemos que comprobar. Comprobar que la palabra de Dios es eficaz nos lleva a nosotros a ir a la vida práctica. ¿No? Y estamos hablando mucho de la vida práctica. ¿Por qué? Porque es tiempo, ya dice. Es tiempo de levantarnos del sueño, dice la palabra del Señor. ¿Vio? ¿Cómo entramos en el sueño? Y porque reposamos. Cuando uno reposa mucho tiempo y ya se empieza a cansar, ya el sueño lo empieza a invadir y se empieza a debilitar y se duerme. ¿Vio? Y dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice. ¿Vio? Muchos duermen. Y está el consejo del Señor para los hermanos, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese, despiértate tú que duermes. Eso está en el capítulo 4, creo que del libro de Efesios. Despiértate tú que duermes. ¿Qué quiere decir? Que el haber estado mucho tiempo en la posición de reposo lo llevó a dormirse a la persona, al hermano. ¿Vio? Y entonces Dios le está llevando a él que se levante, que se despierte. ¿Cómo se despierta? Ahí por medio de la palabra lo despierta. ¿Vio? Dios despierta por medio de la palabra el espíritu, como pasó en el Antiguo Testamento, el espíritu de aquellos que son necesarios para la edificación. ¿Para qué lo despierta? Para una obra. ¿Vio? Porque cuando Dios los despertó, dice, y se unieron entre sí, dice, esforzaron sus manos para el bien, dice. En el libro de Nehemías, usted lo puede leer ahí en el libro de Nehemías. Pero ahora la palabra nos despierta para una tarea, para la formación del cuerpo de Cristo en la iglesia local y para dar a conocer la eficacia de la palabra. Entonces decíamos que la palabra eficaz quiere decir que produce aquello que Dios quiere producir en nosotros a través de la palabra. Bueno, en una forma de decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere producir? La realidad de la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere producir. ¿Sí, amor? Leer acá Isaías 55:10. Sí. Dice, porque como, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjese, ahí está la eficacia. Dios manda la palabra y dice, y no volverá vacía, no volverá atrás vacía, sino que producirá. ¿Vio? ¿Cuándo es eficaz la palabra? Cuando produce. Cuando produce, ¿qué tiene que producir? A Cristo en nosotros. Eso tiene que producir. Si no produce a Cristo en nosotros, entonces produce, que no es la palabra, porque la palabra nunca produce lo que voy a decir ahora, pero si no es a Cristo en nosotros, lo que se produce son hombres y mujeres religiosos. ¿Vio? Una apariencia nada más. Una apariencia exterior. ¿Vio? Pero por dentro no está la realidad. ¿Vio? Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no produce hombres y mujeres religiosos. Producen hombres y mujeres semejantes a Cristo. El mismo pensamiento, el mismo sentimiento y la misma dirección. ¿Vio? Fíjese que
cuando no es la palabra la que se recibe, sino que es un mandamiento o una doctrina de hombre, produce hombres religiosos, como en el último tiempo. En el último tiempo dice que va a haber hombres religiosos, hombres que ellos van a poner su propia doctrina, ellos van a poner su propia enseñanza, y van a ser semejantes a los fariseos del tiempo de Jesús. Los fariseos del tiempo de Jesús dice que por fuera se mostraban hermosos, dice, pero por dentro dice estaban llenos de rapacidad, de huesos de muerto, ¿vio? Fíjese qué terrible, que el Señor nos libre de esas cosas, hermano. Por eso el conocimiento es importante, es muy importante el conocimiento. Es muy importante escudriñar las Escrituras. Creo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, escudriña las Escrituras, dice, porque en ella os parece, dice, que hallaréis la vida eterna. No sé si, en Juan, sí. ¿Vio? Entonces, tenemos que escudriñar las Escrituras, pero tampoco tenemos que ir al tanto conocimiento, ¿vio? Y dejar de lado lo que la palabra de Dios quiere producir, que es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Porque si no, nos vamos a volver teólogos de la Escritura, pero no hacedores de la palabra, como dice Santiago. Dice, no seas solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Vio? Nosotros hemos dejado el libro de Santiago de lado por un tiempo porque no lo entendíamos, ¿vio? Y lo relacionábamos con la ley. Pero Santiago complementa a Pablo. ¿Cómo lo complementa? Porque Santiago dice, tienes tu fe, dice, tenla para contigo delante de Dios. Y Santiago no niega la fe, pero dice, la fe sin obra es muerta. ¿Vio? Y cuando habla Santiago de que la fe sin obra es muerta, nos está hablando de que la fe sin la realidad, sin la eficacia que está en la vida de Dios manifestándose a través de nosotros, no sirve de nada. No sirve de nada. Es como hablábamos con mi esposa hoy, antes de empezar el programa de radio, que es como que usted tenga una comida sin sal, y usted tenga el paquetito de sal al lado de su plato de comida, pero si usted no le pone sal a la comida está desabrida. ¿Vio? Está desabrida, no tiene sabor. ¿Vio? No tiene sabor. Pero si usted le pone la sal justa a la comida, ya la comida cobra un sabor. ¿Vio? Cobra un sabor. Y enriquece. ¿Vio? Entonces, la vida de Dios dentro de nosotros solamente es como aquella sal que está dentro del paquete de sal. ¿Vio? Es como la sal que está dentro del paquete de sal. Está ahí, es sal, pero no es eficaz porque no es rociada sobre la comida. ¿Vio? Entonces no produce ese gusto o esa sazón que tiene que producir. Fíjese. ¿Y vamos a leer un versículo, amor? Juan sí. 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese. Veo que el Señor no dice que no escudriñemos la Escritura. No dice que no estudiemos la palabra. El Señor mismo dice que estuvo en el templo. Dice, escudriñando las Escrituras de los profetas. Pero el Señor no se quedó en el templo toda la vida. El Señor no se quedó ahí leyendo a los profetas toda la vida. No, Él escudriñó porque Él tenía que saber. ¿Qué tenía que saber? Lo que los profetas decían acerca de Él. ¿Para qué? Para que cuando Él le mostrara la realidad de Dios a través de su vida a los fariseos y a los que estaban ahí en Jerusalén, ellos pudieran ver que lo que los profetas hablaban, llegó al cumplimiento de ello. Llegó la realidad. Fíjese, ellos se maravillaban, por ejemplo, de algo como la gloria del templo de Salomón, porque lo habían leído en los profetas. Pero Jesús le dijo, he aquí uno mayor que el templo de Salomón, dijo. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en él. Ellos se maravillaban cómo el templo de Salomón tenía gloria cuando Dios habitaba en el templo de Salomón. Pero Jesús le dijo, he aquí uno mayor que el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. Dios estaba en él dándose a conocer. No solamente a través del hablar, sino a través de la manifestación de la realidad. Ahí estaba la eficacia de las palabras de Jesús. ¿Dónde estaba la eficacia? La eficacia estaba en la manifestación. Fíjese,
Y vamos a leer ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Fíjese, ¿se puede negar la eficacia de la palabra de Dios? Sí se puede negar. De hecho, Pablo nos habla de hombres, de un grupo de hombres que van a negar la eficacia de la palabra de ella. Fíjese. Empiezo del 1. Sí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese, tendrán apariencia de piedad, ¿no? Tendrán apariencia, tratarán de imitar, pero la negarán. Negarán la eficacia. ¿Por qué? Porque no produce, porque ellos no tienen a la piedad como vida. ¿Quién es la piedad? Cristo es la piedad. Grande es el misterio, dice, de la piedad, dice. ¿Vio? Y después nos habla del ministerio de la piedad. ¿Vio? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, dice. ¿Vio? En la persona de su Hijo. Y ahora nosotros tenemos el ministerio de la piedad. ¿Cuál es el ministerio de la piedad? Dar a conocer a Dios a través de este vaso de barro. Ahí está la eficacia. ¿Vio? La eficacia. ¿Vio? Por eso es muy importante, hermano. Tenemos que dejar de... Tal vez son palabras muy duras, ¿vio? Pero tenemos que dejar de jugar al cristiano. ¿Cómo jugamos al cristiano? Y conocemos mucho la Escritura. Yo no, sí, a mí usted me habla del Antiguo Testamento, yo me lo conozco de memoria. Me conozco la Biblia de memoria. La he leído muchas veces. Y no estamos en contra del conocimiento. No sienta que le estoy diciendo que no tiene que conocer la Escritura. Al contrario, si usted no conoce la Escritura, puede ser llevado, como dice ahí en el libro de Efesios, como niño fluctuante. ¿Vio? Viene una doctrina y lo lleva para un lado y después viene una doctrina y lo lleva para otro. ¿Vio? Pero el conocimiento de la palabra no es suficiente, ¿vio? Para la edificación de la iglesia local. No es suficiente. Necesitamos el conocimiento más la realidad, más la eficacia de la palabra. ¿Dónde la palabra es eficaz? Cuando produce a Cristo en nosotros. Cuando se ve el carácter de Cristo manifestándose a través de nosotros. ¿Vio? Tenemos que llegar a aquel pasaje donde el Señor le dijo a los discípulos, tuve hambre, dice, y me visitaste, dice. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste, dice. Estuve enfermo, dice, y me socorriste, y vinisteis a mí. Y ellos le dijeron, ¿cuándo hicimos esto, Señor? Dice. En cuanto se lo hicieron a uno de estos, los más pequeñitos, a mí me lo hicieron. ¿No? Vamos a buscar ese pasaje, amor, para poder compartirlo. Y no sé si querías compartir algo ahí. Oh. Alabado sea el nombre del Señor. Acá, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, gloria a Dios. Y el otro pasaje que citamos, ese creo que está en 1 de Juan, ¿no? Ese que dice, estuve enfermo y me visitaste, dice. Ahora lo vamos a buscar. Entonces tenemos que ir a la realidad de la palabra, hermano. Tenemos que ir. ¿Por qué tenemos que ir? Para no caer en lo que cayeron estos hombres. Dice que estos hombres, fíjese, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? ¿Qué buscan estos hombres amadores de sí mismos? Ser reconocidos ellos, ¿no? Que la gente los mire a ellos. Pero no que los mire a ellos para que vean a Dios en ellos, que los mire a ellos como ellos modelos de su vida. Y son un desastre. Son un desastre. ¿Por qué? Porque fíjese lo que van a ver en ellos, dice. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué hay para imitar ahí? ¿No? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿No? Ellos aborrecen la vida de Dios. Ellos no están de acuerdo con esas cosas. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No? Aman las concupiscencias más que a Dios. Se regocijan ahí, se recrean ahí en sus pecados. ¿No? Que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ellos. Son tan carismáticos. ¿No? Tan carismáticos, parecen tan buenos, parecen tan dadivosos. ¿No? Pero dicen, negarán la eficacia de la piedad. ¿Qué es lo en dónde es eficaz la piedad? En lo que produce y en lo que manifiesta. ¿Qué manifiesta? A Cristo. A Cristo. Si no produce a Cristo, si lo que nosotros estamos recibiendo no produce a Cristo en nosotros y no deja ver a Cristo a través de nosotros, entonces no estamos recibiendo la verdad. No estamos recibiendo la verdad. Por eso, este es el último tiempo donde Dios nos está llevando a nosotros a que vayamos a la vida práctica, a que descubramos que lo que hemos recibido produce algo en nosotros, produce un cambio de mente, produce un cambio de sentimiento, un cambio de dirección. Bueno, es ese interior. Pero ¿y dónde se ve lo interior? En lo exterior. ¿No? En lo exterior. Fíjese. Por eso el Señor vio eso, dice, vio eso que producía en los hermanos. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Llevando en el cuerpo, Pablo decía, por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste. ¿Para qué tenía que manifestarse la vida de Cristo? Para que el mundo conozca que hay Dios. El mundo no conoce a Dios, pero eso es culpa nuestra que el mundo no conoce a Dios. ¿No? Pero si yo le predico a todo el mundo, sí, pero no le manifestamos a Cristo. El mundo conoce a Dios. ¿Sabe qué? Yo paso por las iglesias, aún por las iglesias católicas, y veo carteles grandes, inmensos los carteles con textos bíblicos. A través de la Escritura el mundo conoce a Dios, pero mejor que nosotros, pero no lo conoce a Dios en la realidad. No lo conoce a Dios en la realidad. Yo veo carteles, pero con textos maravillosos que ni siquiera yo conozco. Mire, ni siquiera yo he leído en los años que tengo de creyente, y después yo vengo y vengo a ver si están en la Biblia, para ver si no es una linda frase. No, son textos bíblicos que están ahí. ¿Vio? Pero es el texto nada más. ¿Vio? No es la realidad. ¿Vio? No es la realidad. Fíjese. Y eso es triste, hermano. La gente está llena de conocimiento de la palabra de Dios, pero no ve la realidad. No ve la realidad. Y eso es triste, hermano. Qué triste, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ver que la palabra necesita su eficacia. ¿Dónde está la eficacia? En la manifestación. ¿No? En la manifestación, ahí está la eficacia. ¿No? En que ellos puedan ver a Dios manifestándose a través de este vaso de barro. Entonces glorificarán a Dios. Verdaderamente hay Dios en medio de nosotros. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es terrible lo que va a pasar en el último tiempo. Y como leíamos ahí en Timoteo. Vamos a leer de nuevo ahí. Dice, también debes saber esto. Pablo le escribe a Timoteo porque Pablo ya estaba próximo a morir. Pablo estaba próximo a ser sacrificado, como usted puede ver ahí en el mismo libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7. ¿Vio? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado... En el 6, dice, yo próximo estoy a ser sacrificado, dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Vio? Próximo estoy a ser sacrificado. Deme un segundito, hermano, que tengo que atender algo y ya vuelvo.
hermanos, aquí estoy de vuelta. Me disculpo, tenía que atender algo. Bueno, hermano, entonces mirábamos aquí en el libro de Segunda de Timoteo, dice, en el capítulo 3, versículo 3, dice, sin afecto natural, implacable. Fíjese qué terrible, ¿no?, la conducta de estos hombres. Fíjese qué terrible la conducta de estos hombres. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, dice. ¿Vio? Crueles, dice. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de Dios. ¿Vio? Aborrecedores de Dios mismo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad. ¿Vio? Por eso son tan carismáticos, por eso la gente los ama. ¿Vio? Y van detrás de ellos porque tendrán apariencia de piedad, dice. Pero negarán, dice, la eficacia de ellos. Negarán la eficacia de ellos. ¿Vio? ¿Y cuál es la eficacia? Y ahora hemos visto que la eficacia de la piedad es la producción, por usar una expresión, ¿no? La producción de la vida de Dios en nosotros. No solamente producir la vida de Dios en nosotros, sino producir la realidad de esa vida. ¿No? ¿No? Producir la realidad de esa vida. Y entonces ahí vemos que esa vida es eficaz. ¿No? ¿Por qué es eficaz? Porque puede salvar al pecador de su camino. Porque puede hacer que el pecador sea conformado, primeramente sea un hijo de Dios, y después vaya siendo conformado a la imagen de Cristo. No solamente que vaya siendo conformado, sino que se manifieste en él un carácter totalmente diferente al que él tenía. Y que se vea a través de las manifestaciones de la vida de Dios en él. ¿No? Por eso, como hablábamos ayer con los hermanos en el grupo, ¿no? Hay cosas que son muy nuevas para nosotros en cuanto a la manifestación. Porque hemos estado tanto tiempo sentados alimentándonos, ¿no?, que ahora tenemos que ir a la manifestación y hay cosas que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha. Yo le decía a los hermanos, yo veo que esto es como ser padre. ¿Cómo es uno padre? Siendo. ¿No? Pero gracias al Señor que, como dice Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien, dice, en estar atentos. Entonces, ¿para qué estamos atentos? Para no cometer errores. ¿Qué es cometer un error? Cometer un error es dejar que se vea la carne. ¿No? Dejar que se vea la carne. Nosotros no tenemos que dejar que se vea la carne. ¿Y cómo hacemos para que no se vea la carne? Y teniendo comunión con el Espíritu. ¿No? Y cuando viene una manifestación de la carne, nosotros tenemos que desechar. Tenemos que desechar. Entonces tenemos que ir a la realidad, tenemos que ir a la eficacia de la palabra. ¿No? ¿Cómo sabemos, cómo sé yo que a lo largo de 20 años fue eficaz la palabra en mí? Porque produjo una transformación y esa transformación se ve. Tal vez yo no la note, pero otro la va a ver. Y va a decir, no soy la misma persona que yo conocía hace 20 años atrás. Entonces ahí vemos que hay una realidad. Porque si no hubiera una realidad, entonces la persona no la podría ver. Y si no hay una realidad, entonces no es la verdad la que estamos escuchando. Estamos escuchando una doctrina de hombre. ¿Vio? Entonces fíjese, dice que ellos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. ¿Por qué negarán la eficacia? Porque no hubo una transformación de vida. Porque no estuvieron escuchando la palabra de verdad. Estuvieron escuchando fábulas por ahí. ¿Vio? Estuvieron escuchando fábulas por ahí. Como dice después más abajo, en el versículo 6. Dice, en el 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita, dice. Evita, dice. ¿Por qué? Porque pueden producir un daño muy grande en medio de nosotros. ¿Vio? Pueden producir un daño muy grande. Pues de esto, dice, son los que se meten en las casas. ¿Vio? Son los que se meten en las casas. ¿Quiénes son los que se meten en las casas? Estos que son hombres amadores de sí mismos, que son vanagloriosos, que son soberbios, que son blasfemos, que son desobedientes a los padres. Estos que niegan la eficacia, ¿vio?, de la gracia, ¿vio? Niegan la eficacia de la piedad. Dice, a estos se evita, dice. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿no? ¿A quién llevan? A los hermanos jóvenes. A los hermanos jóvenes, no estoy hablando jóvenes de edad, sino a los hermanos que recién comienzan. ¿Yo? Y como ellos andan conforme a los deseos de su carne, a ellos no les importa. ¿Yo? A ellos no les importa.
Lo único que ellos dejan, que se ve a través de ellos, lo que ellos realmente son. Pero nosotros tenemos que dejar de ver a través de nosotros lo que nosotros realmente somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Entonces no negaremos la eficacia de la palabra, ¿no? Sino que al contrario, la gente va a poder decir, ustedes son consecuentes en lo que hacen con lo que hablan, ¿no? Y ahí nosotros le vamos a poder decir, sí, pero no somos nosotros, es la gracia de Dios con nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Ya no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo, o la gracia de Dios en mí. Por eso, hermano, esto de la vida práctica es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque nos alegra tanto el corazón saber que Dios, como dice ahí en 1 Corintios, nos hace colaboradores. ¿De qué manera nos hace colaboradores? Y siendo solamente el instrumento que Dios usa. Después Él se manifiesta a través del instrumento. Y ahí se ve la realidad. Y cuando se ve la realidad, el nombre del Señor es glorificado. Es maravilloso. Que no seamos nosotros instrumentos de negación de la eficacia de la gracia. Que no seamos nosotros. Que sean otros. O mejor dicho, que nadie lo sea. Pero si alguien lo tiene que ser, que no seamos nosotros. Que la gente pueda decir, como dijo aquel que estaba a los pies de la cruz. Vio que había un centurión a los pies de la cruz y cuando el Señor entregó el Espíritu dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Porque hasta el último momento de su vida, el Señor dejó que el Padre manifestara su gracia a través de él. Y la gracia fue eficaz en el Señor. ¿De qué manera fue eficaz? Salvando al pecador. Dando a conocer al Padre a través de su propia vida. Qué maravilloso, hermano, poder entender esto, poder entender estas cosas. Ahora, yo digo, yo lo entiendo. ¿Y dónde está la realidad? Si no está en la realidad, es porque no lo entendí. Es porque no lo entendí. Pero si lo hemos entendido, ¿cómo se logra la realidad? Y la realidad se logra dándole lugar a Dios en nosotros. Entonces ahí viene la realidad. ¿Cuándo? Y cuando pasen 5, 10, 15, 20 años. No. La realidad puede venir ahora inmediatamente. Así como viene la prueba inmediatamente, puede venir la realidad inmediatamente. Todo está en la disposición del corazón. Todo está en presentar nuestros miembros. Como dice en Romanos capítulo 12. Presentado, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. ¿Para qué tenemos que presentarlo? Para que Dios se manifieste a través de nosotros. Dejar de ser solamente oidores de la palabra, para poder ser hacedores de ella. Y ahora hemos descubierto cómo llegamos a ser hacedores. Hacedores dándole lugar a la vida poderosa, resucitada de Dios que está en nosotros, de Cristo que está en nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Y le vuelvo a leer aquí para que usted se pueda quedar acá con el pasaje. También debes saber esto. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Y no está hablando de peligros por guerras, por enfermedades, peligrosos en cuanto a que va a haber tantas fábulas, tantas enseñanzas erróneas, que van a querer arrastrar a los fieles, si fuese posible, dice la palabra. Que van a querer arrastrar a los fieles, si fuese posible, al error. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice. Avaros, dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Fíjese qué terrible la conducta de estos hombres, porque está hablando de una conducta, no está hablando de un sentimiento, está hablando de una conducta. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, dice, fíjese, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos van a amar más esas cosas que a Dios, por eso se van a recrear en sus pecados, dice, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, apariencia de piedad van a tener, pero la van a negar. Van a negar la eficacia de ella. Van a negar lo que la piedad produce. Van a negar lo que la piedad puede manifestar a través de cada uno de nosotros.
Y Pablo nos aconseja, como le aconsejó a Timoteo, dice, a esto dice, evita. ¿Por qué? Porque estos son personas que fueron amonestadas antes, pero ellas persistieron ahí. Se recrean ahí. ¿Vio? Se recrean ahí. Y Pablo dice, a esto se evita. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser hermanos y hermanas sinceros, hermanos y hermanas dispuestos a dejar que Dios se pueda manifestar a través de nosotros, no solamente para que el conocimiento alcance a otros, sino para que la eficacia de ese conocimiento los pueda alcanzar. Fíjese qué maravilloso, ¿no, hermano? ¿No? Y eso veíamos con mi esposa hoy, ¿no? La eficacia de la palabra. La eficacia, lo que produce, ¿no? ¿Quería compartir algo más? No, que al principio cuando conocí la gracia, lo primero que se me dijo que hay que ver el resultado. ¿No? Fíjese. ¿No? Y entonces tenemos que ver el resultado. Si no hay resultado, entonces es porque no es la gracia. Porque la gracia, hermano amado, la gracia tiene resultado. Si le damos lugar, ¿no? Si le damos lugar, tiene resultado. Pero cuando nosotros le damos lugar a lo que recibimos y no es el resultado que Dios muestra a través de la palabra, entonces no es la gracia. Es una doctrina, una enseñanza errónea. Pero la gracia produce a Cristo en nosotros. Así que damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Esperamos que el Señor los pueda bendecir y que usted pueda descubrir lo que la gracia de Dios produce, para que la palabra, dice, sea viva y eficaz. Eficaz. No solamente tiene que ser viva, no solamente tiene que estar en nosotros y tiene que estar viva en nosotros, sino que tiene que ser eficaz. Tiene que producir el carácter de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Se tiene que ver. ¿No? ¿Para qué? Para que cuando terminemos nuestra carrera podamos exclamar, como dijo el apóstol Pablo, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿No? ¿Por qué? Porque se pudo ver a Cristo a través de él. Que se vea a Cristo a través de nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar. Gracias. Y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el fin de tu palabra, Señor, es producirte a ti en nosotros, para que tú te puedas dar a conocer. Gracias, Señor, porque la palabra no produce hombres y mujeres religiosos, sino que produce hombres y mujeres, Señor, que pueden dar a conocer tu vida, que son transformados a tu misma imagen, para que tú seas una realidad en cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.